Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, la idea de estos videos, si ya han visto algún otro que hemos subido, es poder acompañar y dar cierta explicación y algunos comentarios respecto de las consideraciones teóricas de la asignatura, para que mientras vayan leyendo la bibliografía puedan tener algún comentario, alguna explicación más. Eh, Intentamos que sea alguna clase teórica, pero sabemos que, bueno, eh, al no tener el intercambio de la charla presencial, bueno, seguramente se pueda mejorar y pueda haber alguna cosa mejor que esta. Pero bueno, aquí estamos poniéndole el esfuerzo. Así que la idea de hoy o de esta charla es charlar sobre modelos, tratar de ejemplificarlos, de discutirlos un poco y de ver todo lo que a nosotros nos importa dentro de la asignatura. Bueno, en su momento vimos que el diccionario modelos tiene, no sé, 10, 12, 15 definiciones. A nosotros, de todas estas, nos interesan básicamente estas dos, que es la representación en pequeño de alguna cosa y que es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como una evolución económica de un país, que se elabora para facilitar la comprensión y el estudio de su comportamiento. Para nosotros esto es la base y a partir de acá nosotros vamos a tratar de construir. Nosotros siempre vamos a tratar de extraer del sistema o de la realidad compleja que queremos estudiar las variables más importantes, el comportamiento más importante y vamos a tratar de armar un modelo. Con ese modelo armado vamos a poder trabajarlo y entonces entender o explicar por qué ocurren determinadas cosas una vez que lo podamos ejercitar varias veces o predecir el comportamiento que pueda llegar a tener el sistema después. Y para eso nosotros nos basamos en uno de los teoremas fundamentales de la dinámica de sistemas que dice que dos sistemas que tienen la misma estructura tienen el mismo comportamiento. O sea, dos ruedas, una chiquita y una grande, que tienen la misma estructura, esto es un eje en su punto central, que distan una determinada cantidad de distancia, que es el radio, una cubierta, y que uno la hace girar, funciona. Las dos tienen la misma estructura, las dos tienen el mismo comportamiento. Ahora, dos sistemas que tienen el mismo comportamiento no necesariamente tienen que tener la misma estructura. Y es ahí donde está la ventaja. Es ahí donde nosotros nos paramos y es donde nosotros podemos construir un modelo matemático, un modelo en computadora, un modelo a pequeña escala, que nos va a permitir entender cómo funciona, porque tiene el mismo comportamiento que el sistema grande o que la realidad compleja que nosotros queremos ver. ¿Se entiende? Nosotros vamos a construir un modelo chiquitito con 4 o 5 variables que a nosotros nos interesan y que conocemos como importantes dentro de ese sistema y vamos a ver cómo funciona. Si ese modelo está bien hecho, representa bien al sistema que estamos queriendo analizar. Entonces, manejamos sobre el modelo, entendemos el sistema y nos basamos en ese teorema, que para nosotros es fundamental y nos da toda una oportunidad. Bueno, lo mismo, un modelo es un sistema en sí mismo y que se caracteriza por tener menos interrelaciones y menos elementos que el sistema que lo representa. Por eso es más fácil de entender y más fácil de operar. ¿Qué tipos de modelos tenemos? Y tenemos un montón de modelos, ¿sí? Icónicos, analógicos, matemáticos, simbólicos. ¿Cuáles son los icónicos? Vamos a ir tratando de describir distintos, porque dependiendo del sistema que querramos analizar, seguramente vamos a usar uno u otro o la conjunción de varios. Por lo general, vamos a trabajar con modelos matemáticos fuertemente, modelos matemáticos, toda la construcción va a ser matemática, pero para interrelacionarlo al modelo, perdón, para interrelacionar el modelo con quien lo usa y con quien requiere de la explicación, seguramente vamos a usar alguno.
3 libros ataditos entre sí no quiere decir nada, pero nosotros ya sabemos que esto quiere decir que vamos a comprimir archivos. O si nosotros no supiéramos de lo que estamos hablando, son líneas nada más, pero todos sabemos que es un plano, ¿sí? Lo mismo que esto. Y así, analógicos, matemáticos, simbólicos, reacción química expresada como del metano, y decimos que el metano es este símbolo, que el oxígeno es este símbolo, o en forma física con una ubicación espacial, pero sabemos que no es así. Y son solo representaciones, son solo modelos de lo que nosotros entendemos. Y es mucho más fácil escribir el metano de esta manera y entender cómo funciona de esta manera que la molécula en sí. De hecho, nadie la ha podido ver. ¿Sí? Además, nosotros tenemos dos tipos, podemos clasificar los modelos en muchas más, pero hay dos tipos de modelos que son importantísimos. Los determinísticos y los estocásticos. Pueden ser estacionarios y dinámicos. ¿Qué es determinístico? Que sabemos exactamente lo que va a ocurrir, que la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso es 1. Sabemos lo que va a pasar. ¿Qué es estocástico? Que no conocemos la probabilidad, pero sí podemos asociarla con alguna distribución. Entonces podemos tener probabilidad. Estacionarios quiere decir que no varía su comportamiento a lo largo del tiempo. No necesariamente eso es bueno o es malo, sino que la derivada de una de sus propiedades respecto del tiempo es 0. Entonces no varía, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y dinámicos, bueno, que esa derivada respecto del tiempo no es 0, que tiene un valor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos yendo en auto desde nuestra casa hasta la universidad, eh, cuando arranca el auto, la velocidad que toma el auto está en estado dinámico, porque va subiendo la velocidad hasta que llegamos a la velocidad que queremos sostener. Si somos conductores responsables y manejamos a la misma velocidad siempre en la autopista, mantenemos a 110 o a 100, que es la velocidad que tenemos permitida. Cuando estamos a 100 todo el tiempo, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es 0, porque se mantiene siempre en 110. Ahora, cuando volvemos a llegar a la universidad, empezamos a frenar, o a la estación de peaje, empezamos a frenar y ahí la velocidad cambia. Entonces estamos en un modelo dinámico. ¿Tá? Ahora, también tenemos modelos físicos, que son modelos de escala, limitaciones, que son analogías, que son prototipos. Acá hay millones de ejemplos. Los ejemplos más claros son los prototipos de los aviones o los autitos en miniatura, al igual que los modelos en escala, que uno puede ir analizando y entendiendo cómo funcionan antes de llevarlo al tamaño final. Bueno, por ejemplo, los modelos de escala, ¿sí? Prototipos que, bueno, básicamente una aplicación que funciona, costo de desarrollo y que se crea con mucha rapidez. Los mentales están solo en la mente y son pasos o secuencias que nosotros entendemos que nos permiten trabajar. Estos son básicamente de inventar, innovar, descubrir aplicaciones y verificar. Y los simbólicos, que nosotros trabajamos mucho con esto, son los matemáticos y los no matemáticos. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Por qué queremos seguir con modelos y trabajar con modelos? Porque estudiar directamente la realidad puede ser muy caro, puede requerir mucho tiempo. Imagínense si nosotros queremos ver cuál es la evolución de una civilización a partir de determinadas decisiones que fuimos tomando. Y tenemos que esperar siglos, ninguno lo podría hacer. En cambio, si nosotros armamos un modelo y lo corremos a una velocidad más rápida que el tiempo real, ¿sí? Además de estar jugando al SimCity, podemos entender qué decisión podemos llegar a tomar para que
o perdón, tomando determinada decisión, cómo evoluciona ese comportamiento. ¿Sí? Otros casos, porque la realidad es imposible, no existe, es un caso hipotético, es algo que estamos pensando, es algo que todavía no se pudo llevar adelante. Existe, pero es imposible experimentar con él, o no se puede experimentar porque trae serios trastornos. Por ejemplo, cuando se empezó a trabajar con la bomba atómica, no se podía trabajar directamente sobre la bomba y tirando la bomba en distintos lugares para ver lo que pasaba. Porque, ¿y si eliminaba toda la vida sobre la Tierra? Entonces, bueno, se armó un modelo, se empezó a trabajar con ese modelo, se diseñó, se construyó sobre ese modelo y después se hizo un solo, lamentablemente, se hizo un solo ensayo. ¿Sí? O al menos eso es lo que cuenta la historia de los que ganan. ¿Sí? Y también el modelo siempre es una simplificación. Solamente trabajamos con algunas variables. Si trabajáramos con todas las variables juntas, ya no sería un modelo. Y además es muy difícil de controlar. ¿Qué necesitamos para hacer un modelo? ¿Sí? Primero y claramente, seleccionar el problema. ¿Para qué vamos a armar este modelo? ¿Qué necesitamos resolver? Entender y analizar bien el problema. Después necesitamos generar soluciones que sean potenciales, que tengan potencialidad de resolver el problema que queremos. Pues tenemos que seleccionar y elegir y planificar la solución que vamos a plantear. Aplicar la solución, evaluar la solución, a ver si realmente resuelve el problema y si no resuelve el problema, volvemos otra vez a plantearlo. Dibujándolo en un esquema, bueno, definimos el problema, desarrollamos un modelo matemático para poder resolverlo. Para poder desarrollar el modelo matemático, sin duda, tenemos que recolectar datos y tenemos que tener datos. Y por lo general, esto es lo más difícil. No siempre tenemos los datos, muchas veces tenemos que suponerlos, pero necesitamos sí o sí poder tenerlos, o reales o supuestos. ¿Sí? Después planteamos la resolución del modelo matemático y obtenemos una solución. Esta solución comprobamos si tiene validez para el problema que teníamos. Si es válido, perfecto, encontramos la solución y vamos con la implementación. Si no es válido, tenemos que volver a desarrollar el modelo matemático. Acá esta es una de las características por las que nosotros decimos que el armado de modelos es artesanal, porque uno plantea el modelo general, lo prueba, se da cuenta que hay un caso en el que no funciona o alguna cosa que no termina de cerrar, ajusta, vuelve a probar, cerró ese pero no otro caso y ajusta tantas veces como sea necesario. En la definición del problema hay que tener claramente en claro qué es lo que buscamos, para qué lo buscamos, si tiene limitaciones, si tiene objetivos, si hay acuerdos políticos, si hay ciertos límites que se imponen, si se buscan consensos. Hay que trabajar mucho en la definición del problema. El desarrollo del modelo matemático. Vamos a trabajar ahora con esto. Este primer videito vamos a parar ahora acá y dentro de 10 minutos subo otro video trabajando con el desarrollo de modelos.